Hola, Claudia Ferman. Bueno, nosotros la convocamos a Claudia porque ella es especialista, bueno, es especialista en literatura latinoamericana, pero también en cine. Y no solo tiene trabajos, digamos, artículos, libros, sino que además tiene una interesante producción audiovisual, ¿no, Claudia? Respecto a, has hecho varias películas sobre escritores latinoamericanos. Y además has dirigido también festivales, sobre todo los de LASA, que siempre te ocupan bastante, ¿no? Bueno, en este caso entonces me encantaría que nos cuentes un poco qué pensás acerca de Ixcanul, un film que por una parte es un relato bastante localizado en Guatemala, en una zona rural, en la montaña, en el volcán, y por otra parte ha ganado importantes premios, ¿no? Tiene una cosa entre global y local. También está hablada en una de las lenguas mayas. Entonces, bueno, en fin, vos nos dirás por dónde te gustaría comenzar a Bueno, comentarla. un poco enmarcarla quizás, la película está hablada en cachiquel, que es una lengua maya. En la zona maya, la región maya que cubre gran parte de Centroamérica y México, el sur de México, la península de Yucatán, pero específicamente en Guatemala, 21 lenguas mayas. También, digamos, en realidad hay tres lenguas más en el país, en la nación, porque también está obviamente el castellano, ¿no? Bueno, pero, o sea que es una película de un director joven que estudia en Francia, Jairo Bustamante está estudiando en Francia, y escribe esta película en francés y luego la traduce al castellano y luego lo traduce al cachiquel. La traduce al cachiquel, no es su lengua, digamos, es la lengua otra vez de su nana, ¿no? Es decir, vemos esta reiteración de, de esta relación colonial, que es una relación obviamente muy conflictiva, que puede uno darle desde muchos lados, discutirla desde muchos lados, pero que indudablemente es una relación sólida, digamos, de nana a niño, ¿no? Él entiende cachiquel gracias a su nana, pero no lo habla, pero hace una cosa súper curiosa. Digo porque empezaste con el cachiquel. Hubiera podido empezar por otro lado, pero como empezaste con el cachiquel, que es que él entiende que si la película va a ser hablada en cachiquel, entonces no puede haber traducción en el set. No puede haber traducción. Entonces obliga a aprenderse la película, el guión, de memoria a todo el equipo, inclusive él. De manera que todos puedan seguir la película en cachiquel. No todo es cachiquel, hay partes que son en castellano, ¿no? Como habrán visto también los alumnos. Espero que lleguen a esta charla habiendo visto la película y no al revés. Este, de manera que eso marca un poco cierto tono, ¿no? Cierta intencionalidad muy fuerte, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, a mí me parece una película fantástica, ¿no? Una película, este, una gran película, es una gran película. No que porque esté en Cachiquel, sino por algunas cosas que espero que puedan compartir, ¿no? Que podemos hablar acá. Este, pero la película está, digamos, relatando un pequeño mundo. Eh, yo cuando presenté esta película, les hice como hacer un ejercicio, ¿no? A los espectadores que no tenían nada que ver, y por ahí nosotros desde la Argentina tampoco. Guatemala, lo maya, el cachiquel, no es una cosa que nosotros, digamos, frecuentemos, no es algo que conozcamos
Uno dice, bueno, somos latinoamericanos, sí, pero unos latinoamericanos que, y no digo porque es Buenos Aires o La Plata o la provincia, porque estoy segura que en el norte, en donde se hablan también lenguas indígenas, el cachiquel y Guatemala y lo maya, es algo que puede entenderse quizás de una manera más orgánica, pero no necesariamente desde el conocimiento. Sí, cachiquel, una de las lenguas mayas, ¿no? Entonces quiere decir que esa extranjería, que es una extranjería bastante generalizada para ese público. Y eso creo que es lo que vos dijiste al principio, presentando la película, ¿no? Una película aparentemente muy local que rompe las fronteras, se gana todos los premios, digamos, es hasta candidata al Oscar. O sea, Guatemala es la primera entrada de Guatemala al Oscar con esta película, de tal calidad, digamos, que tenía. Por supuesto que el Oscar no se lo iban a dar, pero bueno, pero valga ese cuadro. Entonces, el ejercicio del que yo hablaba es el ejercicio de que todos nos imaginemos una cámara de foto, ¿no es cierto? O una cámara de filmación, sería lo mismo, pero una cámara poderosa, ¿no? Con lente, porque estamos acostumbrados a los teléfonos que se ajusta el lente y no podemos hacer nada con el teléfono, pero en una cámara sí podemos hacer, y tenemos una lente, y esa lente, digamos, podemos hacer un zoom. Entonces, al hacer el zoom, ¿no? Imagínense que pueden ver, digamos, este ángulo de mis anteojos, ¿no? Este pequeño ángulo de mis anteojos, porque el zoom llega a ver esto, que seguramente es muy difícil de descifrar, ¿no? ¿Qué cosa es esa? ¿Qué cosa es roja? ¿Qué no es? ¿Qué es? Pero si uno entonces empieza a abrir la lente, ¿verdad? A abrir el ángulo, entonces uno empieza a ver que, esto parece ser unos anteojos, y de pronto se recupera parte de la cara, y después se recupera la cara completa y el pelo, y entonces un contexto, y entonces estamos en una oficina. Y entonces ese creo que es el ejercicio de la película. Hacer un zoom, primerísimo plano, donde estamos tan cerca que es muy difícil entender de qué se trata, porque estamos como encima de la cara de los protagonistas, porque estamos adentro mismo de una práctica cotidiana de esta comunidad, de esta pequeña familia en la comunidad. Y el director va alejando la lente, ¿verdad? Va ampliando el cuadro, y en la medida en que amplía el cuadro entran los distintos escenarios de los que forma parte esa comunidad. Y son muchos, y por eso es una gran película. Y por eso tiene mucha, digamos, complejidad la película, porque tiene todos esos escenarios que podría ser un excelente ejercicio, ¿no? Acá tengo un micrófono, ¿debe change to built-in microphone? ¿Está escuchándose igual? Sí, se está escuchando muy bien. Se había soltado un poquito el micrófono porque me moví. No me muevo más. Sí, me gusta esto que decís, porque, bueno, vos lo estás viendo también desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Y es verdaderamente meterse en un mundo, es un relato, es casi un relato pequeño, no hay grandes, ¿no es cierto? Trabaja un poco con esta cosa de lo cotidiano, de este pequeño mundo, sí, al principio, pero vemos una escena muy, digamos, doméstica. ¿no? Doméstica, y que va, como vos decís, va incluyendo la escena del trabajo, en fin, todo lo que vos irás. Sí. Claro, lo que pasa es que esa escena doméstica, como nos pasa a todos, involucra una serie de situaciones vitales, sociales, políticas,
económicas, que cuando nosotros las vivimos, las atravesamos muchas veces sin decodificarlas, sin nombrarlas. Lo que hace Bustamante es meternos en ese pequeño mundo, ¿verdad? Y en la medida en que va abriendo la lente, lo que va apareciendo son esos distintos escenarios. El escenario social, primero, el escenario cultural, y después aparece el escenario económico, la dependencia que esta familia tiene, no solo de los dueños de la tierra, sino además de un capataz que tiene decisión sobre ellos. Y después abrimos un poquito más y vemos a los trabajadores de esa finca. Y en los trabajadores de esa finca, ¿qué aparece? Esta es una pregunta que Teresa tiene que hacer a los alumnos. Cuando aparecen los trabajadores de la finca, ¿qué aparece? Aparece el monstruo del norte, aparece Estados Unidos. Es decir, de cómo esta pequeña escena doméstica, ¿no?, se va ampliando, y entonces de pronto tenemos a ese trabajador que quiere ir al norte, que se va a ir al norte solo. Y por eso la relación de Ishkanul, la relación de María, la muchacha que decide entregarse sin interés alguno sexual, digamos, decide entregarse porque cree que él la va a llevar, pero no le interesa el norte. ¿Qué es lo que le interesa? Pregunta para los alumnos. Lo que le interesa es huir de un matrimonio arreglado, de un matrimonio que la obliga a cosas que ella no está interesada. Pero el muchacho se va, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más interesante de esta película es eso, ¿no? Es ver, bueno, ahora apareció el escenario Guatemala, migración, frontera, ¿no?, dentro de la finca. O sea, había aparecido la familia indígena que conserva la cultura, una relación bien estrecha entre padres e hija, y luego aparece la finca, y en la finca la problemática económica, ¿verdad? La sobredeterminación de esa familia para conservar su espacio o ser echado de su espacio, porque situación colonial, los indígenas perdieron la tierra, ¡pum!, se abrió un poquito más. Y de pronto, ¿no es cierto?, vemos que se abre un poco más cuando aparece la necesidad de ella, ¿verdad?, de huir, y entonces aparece Estados Unidos, el norte. Y entonces, después, cuando se ocurre el embarazo, ¿qué es lo que vemos? La nación Guatemala. ¡Bum! Se vuelve a abrir, ¿no es cierto? Vemos Ciudad de Guatemala, vamos a la capital, vemos el hospital, vemos otra vez el cachiquel y el español y el castellano que no se entienden. El Estado, claro. El Estado nacional. Es decir, cómo, pero la maestría, me parece a mí, de esa historia está en esa delicada incorporación para que entendamos, ¿no?, todos estos mundos que encierran, comprimen, limitan, determinan a esa familia. Esa familia que está cómoda en su cultura, en su tierra, pero que está amenazada de tantas formas. Y la amenaza mayor, que es quitarle un hijo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la anécdota, ¿no?, del rescate fabuloso de una madre que está convencida, digamos, de que esa hija no está muerta. Entonces, yo creo que, y ahí, no ahí sino antes, pero ahí se duplica, digamos, aparece el tema de género. Es decir, en el momento en que se empieza a abrir la cámara y vemos que ella está, porque así empieza la película, ¿no? Sí. Ella vistiéndose de novia porque se va a casar.
Entonces ahí desde el vamos, esta es una problemática femenina, es una problemática que además está bastante discutida porque muchas comunidades indígenas, no voy a decir todas, pero sí se verifica claramente en la región maya, han también adoptado, posiblemente también con estructuras básicas que venían del pasado, pero también adoptaron este sistema, digamos, de preeminencia masculina, ¿no? Esta especie de dictadura masculina que no se ve en la casa, en el hogar, como una verdadera problemática, porque el padre y la madre están ahí con la niña y es un problema de los tres. No hay una sobredeterminación masculina sobre la hija, pero sí está la económica. No se salva, porque acá hay que resolverla a la familia. Y el género vuelve a aparecer con la cuestión de la maternidad, ¿no? Entonces, otra vez entramos en ese debate, en el debate del género, de lo femenino amenazado, digamos, ya no de la violación, sino digamos, del derecho a ser madre, y un sistema colonial, opresor, que lo limita. La película, como dice al principio, está basada en un hecho real, Y Claudia, porque a mí me parece que es muy compleja. Yo en un determinado momento cuando lo estaba mirando decía, tiene una mirada sobre el género importante. Me preguntaba, tiene una mirada incluso feminista, uno diría, por la crítica, ¿no? Y que esta figura de María me parece absolutamente compleja. Quizás una primera mirada está esto que a uno le parece sencillo, pero por ejemplo, está planteada la cuestión de la maternidad, también está muy fuertemente planteada la cuestión de la sexualidad, no solamente en ella, también en los cerdos. Claro. Las escenas sexuales son muy, muy particulares, ¿no? ¿Cómo claro, ves por eso, y bueno, ahí está ese mundo, ¿no es cierto? Ese mundo que se va abriendo. Y está, estoy de acuerdo con vos, definitivamente, esa mirada desde el género, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado en ese guión si ella se entrega con cierto desagrado, simplemente, y esa es toda su actividad sexual? Entonces, ¿qué mujer nos hubiera aparecido? Una mujer, qué frígida, esta mujer indígena no tiene una cultura erótica, pero precisamente está lo que vos decís, la contraimagen, no solamente la de los cerdos, sino la masturbación de ella. Sí. Entonces, ahí vemos, no le gustaba el partner, ¿no? O sea, el muchacho no le interesaba, pero que ella sea un ser sexual sí lo es, y sí lo reconoce, ¿no es cierto? Entonces, eso me pareció súper cuidadoso, claro, es chocante, ¿verdad? Pero, y dice, ¿qué hace acá? ¿Qué es eso? Es verla entera, es una mujer entera, con su sexualidad amenazada por la situación colonial, amenazada por la situación patriarcal, ¿no? Sí. El patriarca, no desde mi punto de vista el padre, sino el patriarca es el capataz. Desde mi punto de vista, ¿no? Es discutible, pero desde mi punto de vista ese patriarcado se registra en el capataz, que dice yo me caso con esta niña y se acabó, digamos, ¿no? Porque eso, y entonces podés quedarte. El padre cede a ese régimen. Exactamente. Es parte, sí. Sí. Bueno, yo no sé cómo ves el vínculo con Pepe, ¿no? Pero ahí da la sensación de que no hay deseo, de lo que ella quiere es
alguien que lo acompañe para huir, pasar al norte. Exacto, que no es, que otra cosa que me parece fantástica de esta película, el norte no está idealizado, no está planteado, el norte no es el lugar del paraíso, es el lugar de la huida. Sí. Es el lugar de la huida de la situación colonial, de la situación patriarcal. Donde se va, sí, en la taberna es muy cierto esto que decís, Claudia, es imperdible el diálogo en la taberna, cuando ellos dicen, nos van a tratar mal en Estados Unidos, vamos a ser peor o mejor que los negros. Ahí se ve, ¿no?, la conciencia de un racismo. Y de que no, y de que el problema, digamos, no es la idealización del norte, sino es la crítica situación que viven en donde están, lo que es la nación moderna para estas comunidades indígenas. Pues nosotros no, en Argentina no estamos del todo conscientes muchas veces, quizá con lo que pasó con los mapuches en los últimos años, y con los tobas, hay un poco más, ¿no? E incluso ahora con lo que está pasando con el coronavirus, ¿verdad? Que se ven atacadas las familias indígenas, entonces está un poco más en las noticias. Pero Guatemala, cuando uno va a Guatemala, Guatemala es una comunidad en donde lo indígena persiste de una manera muy trascendente, ¿no? Y esa relación colonial es una relación llena de conflictos constantes, permanentes, actuales, ¿no es cierto? Acá no es que no estén, es que están encubiertos. El gran territorio los encubre, ¿verdad? Los sistemas educativos, el aislamiento, en fin, hay una serie de elementos que los encubre, pero en Guatemala, como se dice en inglés, están en tu cara, están en tu cara, ¿no? También hay esta cuestión de un extrañamiento que vos decís, tiene que ver con una percepción también temporal, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, ¿cuándo sucede esto? ¿Está sucediendo ahora? ¿O es un túnel del tiempo? Es un poquito escalofriante porque es una sociedad prácticamente esclavista en algún punto, ¿no? Cuando van a pesar lo que acaban de sacar, el café, el producto del café, y le dicen son 100 kilos, y bueno, eso uno ya sabe que pesaban mal, que pagaban mal, que estaba la taberna donde gastaban, que está esta colonialidad tremenda. Absolutamente, ¿no?, presente. Es la finca, la plantación, en inglés de plantation, es ese nudo colonial que si no se entiende, no se entiende Latinoamérica. Si no se ven estas distintas capas de sociedades en conflicto y ese poder patriarcal que es un poder colonial, no necesariamente cuando hablamos de colonialismo hablamos de neocolonialismo o hablamos de imperialismo, sino la fundación misma de lo que es Latinoamérica. Y eso está muy estudiado y por suerte tenemos mucha crítica latinoamericana que nos ayuda a pensar todo esto y me parece eso fundamental. Para mí, quizá por eso me gusta tanto Xcanul, ¿no es cierto? Quizá por eso me gusta tanto esta película, porque lo plantea con toda claridad, ¿no? Bueno, hay que decodificarlo, pero está ahí, está ahí. No hay libertad, una libertad sexual dentro del colonialismo. No hay acceso a la libertad económica dentro del colonialismo, ¿no? Es decir, no hay capacidad de autodeterminación dentro del colonialismo. Ahora, no se dice este es el colonialismo, ¿verdad? Porque esa es la ficción, eso es lo maravilloso, que también tiene el documental bien hecho, ¿verdad?
la ficción, en donde es uno que se va confrontando. Tu idea, tu comentario, me parece muy atinado, el comentario de que cuando empieza la película decimos, sí, esto es del siglo XVII, ¿no es cierto? Esto es una representación sobre las comunidades indígenas. Y entonces por eso era tan importante, ¿no es cierto?, ir de a poco, ¿no? Ir haciendo entrar los distintos escenarios. No, es la pura realidad de hoy. Y no es de hace 2 años, es de hoy. Y para el que tenga alguna duda, que estudie un poco lo que está pasando con el coronavirus hoy en la Argentina. Me imagino, claro, debe ser tremendo. Con los par de cositas, Claudia. También me pareció interesante, bueno, 2 cuestiones que no están, digamos, reificadas, que es la cultura local y tampoco la naturaleza, no están vueltas como utópicas, no hay allí ningún... ¿no? Está como la presencia de todas las creencias, pero también está la duda, bueno, las embarazadas pueden abortar. Pueden, digamos, espantar a las serpientes, pero de repente la mamá le dice, bueno, pero no era necesario, no creas todo. ¿No? Ahí hay una cuestión de, bueno, a ver, este es nuestro mundo. La tradición. Pero no el fanatismo sobre la tradición. Claro. Sí, eso es otro elemento fantástico de la película, ¿verdad? Que plantea, de alguna manera, uno puede interpretarlo como, bueno, está hablando de una cultura que es permeable, una cultura que no tiene rigidez, digamos, que no está rígida, que ha asumido esta parte, pero también lo católico y también la ciencia, y es una cultura para nada metida en un fanatismo irrecuperable. Y eso también habla, ¿no es cierto?, positivamente, ¿no? Es decir, Bustamante tiene una mirada definitivamente positiva sobre esa cultura, ¿no? La fortaleza, la relación madre-hija es bellísima. Sí. Es una relación, a ver, qué pareja de madre e hija occidental, para sacarlos de la comunidad indígena, Latinoamérica puede llegar a esa cercanía física, ¿verdad? A esa... no hay autoritarismo. Pero hay que sacarse el hijo porque hay que casarse, digamos. Bueno, vamos a tener el hijo. O sea, hay una flexibilidad, no hay dogma. No se le impone a esta niña un dogma moral. No hay un dogma moral, hay una conveniencia, pero no hay un dogma moral. Es decir, ahí la religión católica no llegó. Dice, no, ese no es el problema. Ese no es el problema. Y creo que esa es otra cosa muy bella de la película, ¿no? Encontrarse esa madre, ¿no es cierto?, con esa hija en una relación tan verdadera, ¿no? Y tan física, tan orgánica. Bueno, listo, nos quedamos con esa última imagen, madre, hija. Bueno, Claudia, te agradezco mucho todos los comentarios y bueno, seguimos en contacto, ¿vale? Sí, lo que les digo a los muchachas y muchachos, que le tengan paciencia a esta película, que no se enojen con los subtítulos, con la dureza de ciertas imágenes, ¿no? Cuanto más la piensen, más rico va a parecer la riqueza de esta película. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, pero me parece que van a llegar conmigo a decir, ¡qué película fantástica! No tengo duda, Claudia, porque vos me convencés de todo.
Siempre me convencí. ¡Qué suerte! Bueno, Bueno, nos vemos pronto. Gracias, Teresa. Muchas gracias. abrazo.